¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 29ª clase ya para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Eh, Hoy es ya 2 de junio y vamos a continuar viendo el tema de alcanos, alquenos y alquinos, específicamente los alquinos, ya para pasar a los compuestos aromáticos, que son los que me faltan. Ok, para esta clase quiero repasar los ejercicios que hemos visto anteriormente, especialmente por el hecho de mezclar un poco las cosas. Como ustedes saben, los compuestos, o como les había dicho, los compuestos orgánicos son bastante complejos por el hecho de que se mezclan unos con otros. O sea, cuando nosotros hablamos de un tema de química orgánica o de alcanos, alquenos y alquinos, no simplemente dices, este solamente es un alquino, solamente es un alcano. Claro que lo es, pero tienes que saber las reglas del anterior para poderlo resolver. ¿Sale? Por eso es importante haber practicado con los anteriores. No nos tenemos que quedar únicamente con un solo tipo, sino que tenemos que practicar de ambos lados. ¿Sale? Si recuerdan, la clase pasada les dejé que investigaran, por así decirlo, por qué ese ejercicio que había resuelto estaba mal o tenía un error. En este no hay error, para que eso lo tomen en cuenta. Creo que con eso está bien. Fíjense, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra cadena principal. La cadena principal es la más grande, aquella que contenga un triple enlace. Si se dan cuenta, aquí está el triple enlace, acá está el triple enlace. Sí se puede considerar como un sustituyente que tiene un triple enlace, pero aún no llegamos a eso. De hecho, creo que el temario ni me lo pide, pero bueno, ya veremos. Vamos a identificar primero el sustituyente, la cadena principal que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Los sustituyentes sobre cadena nada más son 3. Ahora, ¿cómo se nombra cada uno de estos? Deben de recordar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que tiene 9 carbonos. Y tenemos 3 sustituyentes. Este recuerden que se llama isopropil. Y este es un metil. Y este es también un isopropil. ¿Sale? Como el de abajo. Ahora, empezamos con los sustituyentes, pero tenemos que empezar a contar la cadena de qué lado. Del lado donde está más cerca el triple enlace, o sea, de aquí. La menor cantidad de carbonos en una de las orillas, o sea, carbono 1, carbono 2. Y si me voy de este lado es 1, 2, 3. Por eso empiezo a contar de este lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Empiezo a contar entonces, o empiezo por el orden alfabético, como ustedes ya saben. El orden alfabético sería iso, por la I. Y tenemos que identificar en qué carbono se encuentra, que sería, voy a ponerlo aquí, 4,6 diisopropil. Sí debe de llevar la doble I para indicar que son 2. Diisopropil. Guioncito, ponemos el siguiente sustituyente, que en este caso sería el metilo, que está en el carbono 8. 8 metil. 4,6 disopropil, 8 metil. Y luego, ¿qué sigue? Tenemos que completar con la cadena principal, pero la cadena principal es un alquino, por lo tanto tenemos que poner cuáles son los sustituyentes y en qué número se encuentran. Si se dan cuenta, está en el 2, ¿cuál? 6, porque inicia en el 6 e inicia en el 2. Por esa razón es 2,6. 2,6, recuerden que el 9 es nona. 2,6 nona. Tenemos que indicar que hay dos dobles enlaces. Nonadi y no. ¿Sí? Y ahora sí, ya con esto nombramos todo lo que hay en la cadena. Los sustituyentes, nona de 9, di y no. ¿Por qué di? Porque nos indica que hay dos veces estos sustituyentes, triples enlaces en este caso, el 2 y en el 6. Nona de 9, di
ino. ¿Sí? Vamos a continuar con otro ejemplo. Vamos a poner como un inciso B. Ahora, como les dije en la clase pasada, deben de recordar que nosotros podemos mezclar, por ejemplo. De hecho, quiero utilizar esta clase, la voy a hacer, perdón, un poco más corta para poder explicar los otros ejemplos que hemos visto, o sea, de los 3 tipos de compuestos que hemos visto, que es alcanos, alquenos y alquinos. Por ejemplo, si yo hago esto, y aquí le ponemos otro, y aquí le ponemos otro, y aquí le ponemos otro, y aquí le puedo poner, aquí sí le puedo poner un doble enlace, acá también. Vamos a hacerla más grande para que quede mejor. Y aquí le vamos a poner otro sustituyente. Y este vamos a hacerlo un sustituyente más complejo. ¿Sí ven? En este ejemplo viene siendo prácticamente lo mismo. Como ya sabemos las reglas de la nomenclatura, simplemente hay que identificar cuál es la cadena principal. Deben de recordar que tiene que ser de cualquier lado la más grande, incluyendo los dobles enlaces. Entonces, ¿por qué? Porque aún no hemos visto cómo se nombran los enlaces, dobles o triples enlaces en los sustituyentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. O puede ser así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Yo voy a tomar la del centro para que los sustituyentes incluyan el doble enlace. Por eso lo voy a dejar así. Ahora, sustituyentes. Tenemos este. Tenemos este. Este. Y este. ¿Sí? Cada uno pues, es diferente. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3. Es un propil. Metilos. Este es un T-butil, un etil y un isopropil. Cada uno diferente. Los voy a anotar para que no lo olviden. Etil, isopropil y T-butil o T-butilo. ¿Sí? Ahora, vamos a identificar cada una de las... Bueno, vamos a ponerlas en el nombre. Ahora sí, ya vamos a nombrar el compuesto, pero como saben, tiene que ser en orden alfabético. Antes del orden alfabético, obviamente ya se dieron cuenta que tenemos que empezar a contar de aquí. ¿Por qué? Porque es más cercano contar 1, 2 en el carbono 2, donde está el doble enlace, que contar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tiene que ser el más cercano a una de las orillas, por así decirlo, el que tenga la menor cantidad de carbonos. Ahora, continúo. Ya sabemos cuál es la cadena principal, dónde se inicia a contar, etc. Ahora sí, vamos a empezar a nombrar. Por el orden alfabético tenemos que iniciar entonces con la E, que sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Si se dan cuenta está en el 7, entonces es 7 etil. ¿Quién seguiría? Los dos metiles, mejor el isopropil por la I. Este en el 9, 9 isopropil. Luego, ¿quién sigue? Luego ahora sí sería M, pero como son 2 sería 3,6, o sea 3,6 dimetil. Dimetil, perdón. Luego, ¿quién sigue? Seguiría el propil antes del T-butil, que está en el carbono 4. 4 propil. Y terminamos con 8
T-butil. ¿Sí? Y, guioncito, tengo que continuar con el nombre de la cadena principal, indicando dónde se encuentran los dobles enlaces. Está en el carbono 2 y está en el carbono... ¿Dónde está el otro? Carbono 5. Entonces sería 2,5. Tiene 13. Sería ondeca. Trideca. No, perdón, había dicho ondeca, pero es trideca. Como tiene 2, trideca di eno. Di porque son estos dos. Trideca porque son 13 carbonos. Y eno porque estamos hablando de dobles enlaces. ¿Sale? Y ahora está el nombre. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora vamos a hacer un alcano. En realidad lo vamos a hacer sencillo para que vean que en realidad no es tan complicado. Pero esta vez lo voy a hacer con un estado cíclico. O sea, vamos a hacer un alcano. Ay, caray, quedó medio feito. Vamos a hacer un alcano, pero que sea cíclico. Y le vamos a poner unas estructuras. Así. Deben de recordar que, dado el hecho de la estructura, como es un estado cíclico, la cadena principal, por así decirlo, entonces es el estado cíclico. Y lo demás, que serían los sustituyentes, estos, este y este, son los que vamos a nombrar primero. ¿Sale? Ahora, hay una forma también en la que identificamos estos, es numerando en la cadena principal del estado cíclico, dependiendo los sustituyentes. O sea, ustedes, si se dan cuenta, ustedes no importa cómo roten la estructura, aún así los sustituyentes quedarían donde mismo, en el mismo carbón, porque simplemente se puede poner desde otra perspectiva, pero es prácticamente lo mismo. Por eso es que se tienen que identificar con un número. Por ejemplo, digamos que yo empiezo a numerar este, como el carbono 1, por ser el sustituyente con mayor cantidad de carbonos. Entonces, si yo sigo en ese orden de las manecillas del reloj, recuerden que van hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué me voy en ese orden? Lo que ocurre es que ustedes también, cuando estemos hablando del compuesto del benceno, que es el siguiente tema que vamos a ver, así es como se identifican dentro de los cuerpos bencénicos. Por eso es que es más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque si tú sabes en qué dirección siguen las manecillas del reloj, vas a darte cuenta dónde tienes que identificar los carbonos. ¿Sale? Ya que puse los numeritos, ahora, igual que en el anterior, tengo que empezar a nombrar cada uno de los sustituyentes, igual por orden alfabético. Por ejemplo, en el caso del etil, que está en el 6, sería 6-etil, guión, perdón. Luego sigue el isopropil, que está en el 1, 1-isopropil. Luego, 5,5 dimetil. Estos son dos metiles, nada más que están donde mismo. Y termino con el ciclo. ¿Por qué ciclohexano? Porque tiene 6. Y listo. Ese es el nombre de ese compuesto. ¿Sí ven? Y es exactamente lo mismo que el anterior. Vamos a pasar a otros ejemplos. Vamos a ver un último ejemplo de este tipo de compuestos, de los alquinos. Pero ahora quiero mezclarlo un poco con los temas anteriores que estamos viendo. Por ejemplo, así sencillito. ¿Qué ocurre aquí? Si se dan cuenta, tenemos dos estructuras que corresponden a un doble y un triple enlace, aquí y acá.
Entonces ahí cómo se tiene que nombrar. Sí se puede, claro que se puede, solamente tenemos que identificarlos y tenemos que nombrarlos también. Dado este sentido, nosotros de la misma forma tenemos que contar cuál es la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ven? Digamos que pues yo quiero hacer esta mi cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, esta. ¿Sí ven? Y mis sustituyentes son únicamente estos dos. Ahora, para esta estructura tengo que nombrar, lo primerito que se tiene que nombrar como siempre son los sustituyentes, que es este y este. ¿Ok? Para nombrar los sustituyentes, pues lo hacemos de la misma forma. Contamos de qué lado de la cadena está más cerca una de las unidades de doble o triple enlace. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Están iguales, así que voy a empezar a contar de aquí. ¿Sí ven? Voy a empezar a contar entonces de acá. Significa que en el 6 y en el 7 es donde tengo los sustituyentes. Deben de recordar que este es un isopropil y este es un metil. Entonces sería 6 isopropil, ¿sí? 7 metil. Ahora, voy a nombrar, para nombrarla al final el alquino, voy a nombrar primero el alqueno. Recuerden que está en el carbono 5. Entonces sería 5-eno. Así es como se nombra una de las estructuras cuando tienen doble y triple enlace. 5-eno. 3. ¿Cuántos tiene? 8. Oc. Recuerden que como no tiene dos triples enlaces, solamente es octino. ¿Sí? Y ya es todo. ¿Listo? Vamos a pasar entonces ya al siguiente tema. El siguiente tema son los compuestos aromáticos. Como su nombre lo indica, aromáticos es en realidad por el aroma que desprenden. Son compuestos los cuales tienen la tendencia a combinarse con otros compuestos y desprenden un aroma peculiar. Por ejemplo, no sé si conocen el tolueno. El tolueno es realmente un compuesto aromático, pero eso se debe completamente a la sustancia base que crea un compuesto aromático. La base de un compuesto aromático es el benceno, se le dice. ¿Sí? No me quedó bien. Ok, problemas técnicos, pero ya quedaron. Estos dos son lo mismo, se les nombra benceno. ¿Qué tiene de característica el benceno? El benceno tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en 3 de sus estructuras contiene dobles enlaces, este y este. ¿Ok? Y esta es la misma que esta porque en vez de poner los 3 enlaces en esos carbonos, lo que hacen es simplemente poner el circulito y es prácticamente lo mismo. ¿Sale? Tan simple como eso. Ahora, al benceno cuando se le agrega una estructura, se le nombra el nombre de esa estructura y luego se le agrega el nombre benceno. Por ejemplo, digamos que a esta estructura se le agrega un metil. Así. Entonces a este compuesto se le llama metilbenceno. ¿Sí? Y si a ese compuesto se le agrega cualquier otra cosa, simplemente se le agrega el nombre y la terminación benceno, porque el benceno digamos que es nuestro nombre, nuestra cadena principal, la cadena más importante. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, y a este compuesto le agregamos, por ejemplo, un cloro, sería clorobenceno. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando a alguna de estas estructuras se le agregan dos sustituyentes? Ahí las cosas pueden cambiar un poquito, no mucho. ¿Qué ocurre?
Digamos, vamos a poner aquí este ejemplo. Me lleva, aquí no queda. Ay, disculpen, ya no me quedan tan bonitos. ¿Qué pasa? Digamos que aquí tenemos estos dos. Y tenemos dos metiles. Cuando hay más de dos sustituyentes o dos sustituyentes en un benceno, simplemente se le pone un término indicando que están uno cerca del otro. Cuando están así se le llama orto. Cuando están uno separado del otro, ortodimetilbenceno. Orto es indicar que están aquí uno de cerca del otro. Dimetil es obviamente porque son dos metilos. Y benceno porque así se le llama a la estructura completa. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay un metil aquí y el otro está hasta acá? O sea, así. Y aquí digamos que tenemos el metilo, pero en vez de aquí está hasta acá. Así. Ahí la estructura cambia, se le llama meta. Pero simplemente meta nos indica dónde está. Entonces se termina con dimetilbenceno. Metadimetilbenceno. ¿Sí? Ahí disculpen con ese sonido. ¿Y qué pasa cuando está separado completamente uno del otro? Por ejemplo, este sí quedó más bonito. Digamos que aquí tenemos así y acá tenemos así. ¿Sí? Cuando está separado el uno del otro, no importa en qué lado esté separado uno del otro, a esto se le llama pero para dimetilbenceno. Para dimetilbenceno. ¿Sí ven? Y entonces, eso es únicamente cuando tenemos, vamos a anotarlo, cuando hay dos sustituyentes. Solamente cuando hay dos sustituyentes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué pasa cuando tenemos varios sustituyentes? Cuando tenemos varios sustituyentes, nosotros tenemos que utilizar las reglas anteriormente vistas para los compuestos cíclicos, ya sea ramificados o no. Me refiero a esto, miren, vamos a hacer un dibujito. Recuerden que este es así el benceno. Entonces en este benceno, digamos que yo le quiero poner uno aquí. Y otro acá. Y otro acá. Y acá vamos a completarle porque... si no, para que no esté solito ese lado. ¿Sí? Y ya. A esta estructura ya se le agregaron varios sustituyentes sobre su cadena. Significa que entonces tiene diferentes nombres. O, bueno, se tiene que nombrar un tanto diferente. ¿Cómo empiezo a contar? Recuerden que mi cadena principal entonces sería esta. ¿Cómo empiezo a contar? Yo les recomiendo que empiecen a contar por el sustituyente más grande. De igual forma, no importa cómo lo roten, de igual forma va a ser siendo lo mismo. Por eso, técnicamente no importa cómo lo empieces a contar como tal, siempre y cuando sigas el orden hacia qué lado se tiene que contar. 1, 2, creo que este está muy grande para esos números. 3, 4, 5, 6. Ahora, empezamos a nombrar entonces por orden alfabético. Deben de recordar que estos son metilos, este es un etilo y este es un isopropil. Entonces, pues lo mismo, este es un etil, este y este es un metil y este es un isopropil. El metil está en el 5, sería 5-etil. Luego, ¿quién seguiría? El isopropil, que está en el 1, 1-isopropil. Y por último, 4,6, voy a hacerlo acá abajo, 4,6 dimetil. ¿Y con qué le terminamos? Le tenemos que terminar con el nombre de la cadena principal. En este caso la cadena principal es un
benceno. Entonces es 5-etil, 1-isopropil, 5,6-dimetilbenceno. Y ya. Y si se dan cuenta, sigue siendo la regla anterior. ¿Listo? Excelente. Vamos entonces a hacer ahora la tarea. Para la tarea, quiero que practiquen de los anteriores y de ahorita del benceno. Vamos a ponerle aquí vamos a dejarlo en estructura de barras. Así. Y aquí. Así. Y este va a ser su inciso A. Y su inciso B, que sea así. 2, 3, 4, 5, 6. Con un triple enlace. Y vamos a ponerle acá un doble enlace. Y aquí un metilo. Bien sencillito. Y un inciso C. Quiero que se diviertan con los compuestos aromáticos. Vamos a ponerle aquí un metil, otro metil, un etilo y un propilo. ¿Sale? Y eso es todo por esta clase. No olviden, estos son bencenos. Al final le tienen que poner el nombre benceno. Y este tiene dos dobles enlaces. Nombras primero el eno y luego le pones al final ino, dependiendo de la cadena principal. Y este solamente tiene un solo sustituyente, así que no va a haber tanto problema. Este que acabo de hacer es con estos prefijos, ya sea el para, orto o meta. ¿Listo? Y eso es todo. Nos vemos entonces la siguiente clase. Espero que estén muy bien y descansen.